Bienvenidos a Detrás de la Antena, el podcast que analiza el apasionante mundo de la tecnología y los negocios. Soy Denis Miranda y junto a Gustavo Sánchez exploramos las tendencias e innovaciones tecnológicas que están transformando el mundo. Examinamos cómo las nuevas tecnologías están cambiando nuestra forma de vida y cómo las empresas pueden utilizarlas para generar valor. Hablamos de comunicaciones móviles, ciencia de datos, robótica, inteligencia artificial y mucho más. En este podcast revelamos los secretos de lo que sucede más allá de tu móvil, de lo que sucede detrás de la antena. Bienvenidos a este episodio en el que tenemos la oportunidad de conversar con Denis sobre las redes Tetra y la migración o la posible migración de las redes Tetra hacia las tecnologías 4G, 5G, sobre las cuales pues ya hemos conversado en un episodio anterior. ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quiero comenzar contándote una anécdota de cuando trabajaba en la industria petrolera, ya hace unos cuantos años. Utilizábamos, ah, digamos, al día al día para poder comunicarnos con la base o las distintas bases que había alrededor del lago de Maracaibo. Utilizábamos un sistema en donde teníamos radios, especies de walkie-talkies, los que conocemos comúnmente de esa forma, y todavía trabajaban con tecnología AM, y recuerdo que tenían varios canales, y entonces y estábamos en permanente contacto entre todos los que trabajábamos en operaciones en el lago, y tenía la curiosidad porque efectivamente no estaba seguro si pues ese tipo de comunicaciones que se utiliza comúnmente o que se utilizaba para operaciones de ese tipo, de planificación o de coordinación de distintos equipos entre sí, pueden ser calificados como redes de tipo Tetra. Y bueno, entonces quería comenzar a ver, preguntándote si nos podías clarificar qué son las redes de Tetra y para qué se utilizan, ¿no? Adelante, Denis. No, excelente anécdota y nos vamos a dar cuenta en esta discusión, Gustavo, que todos estamos súper acostumbrados a las redes Tetra. Es algo que utilizamos, nos rodea constantemente y quizá no lo notamos. Pero, ¿qué son las redes Tetra? Bueno, Tetra, el término significa Terrestrial Trunked Radio Access. Y lo que significa esto es una red de radio de acceso troncal, ¿sí? Es terrestre, no tiene ninguna connotación con el espacio o con satélites. Es terrestre y lo que nos permite es un sistema digital de radio que fue diseñado específicamente para comunicaciones críticas y para comunicaciones de alta importancia, si se quiere. Las redes se caracterizan por eso que tú dices, que es el uso del walkie-talkie o el uso el término técnico de eso es push to talk. Lo que significa es que aprietas un botón para que tu voz sea transmitida al usuario al que quieres enviarle el mensaje o a los usuarios si estás utilizando el modelo de broadcast. Y como mencioné, son redes que fueron configuradas, fueron diseñadas para misión crítica. Cuando decimos misión crítica, significa que estas redes sirven para los servicios de seguridad de un país, por lo menos los departamentos de policía, bomberos, servicios de emergencia, ambulancias, para manejo de aeropuertos, comunicaciones en aeropuertos, control de tráfico, en el área lo vemos mucho en el área de la industria pesada, como tú lo estás mencionando, en la minería, en el petróleo, en la construcción y obviamente, muy importante, en los gobiernos, en las entidades gubernamentales como Defensa, Guardia Nacional, Defensa Civil. Entonces, son redes que fueron diseñadas
para asegurarse que un mensaje de un punto A a un punto B va a llegar básicamente en en todas situaciones. Y por eso se le llama una red de misión crítica. Están las redes de misión crítica y están las redes de negocio críticos. Entonces, las redes de negocio críticos son esas donde si hay un problema en la red, si el mensaje no llega, pues una empresa o una industria va a perder dinero, ¿sí? Por muy peligroso y por muy malo que sea para un negocio, pues va a haber un derrumbe de algo que no funcionó, va a haber un accidente, pero ese accidente va a involucrar pérdida de dinero. Y cuando hablamos de redes de misión crítica, estamos hablando de redes donde la vida de alguien está en juego, la vida de personas está en juego, y es por eso que vemos que los servicios de seguridad del Estado, los servicios del gobierno, las industrias donde, o sea, ni imaginarnos cuando una planta petrolera o un sitio de extracción de petróleo puede explotar y se pone a riesgo la vida de los empleados o de los técnicos en esa área. Por eso se utilizan estas redes en esos ambientes que son de misión crítica. Cuando en ese momento que te cuento, yo era usuario del sistema y recuerdo pues que la tecnología o la telefonía celular estaba comenzando a expandirse, digamos, a nivel comercial y así para usuarios, a cualquier público, para el público en general. Y luego, bueno, me imagino pues que de alguna forma estas redes con ya cuando se tiene unos teléfonos un poco más confiables y todo esto, pudieron ir perdiendo un poco de vigencia, me imagino. Y entonces te pregunto, ¿es por esto que ahora se prefiere o se habla sobre la migración o las ventajas de implementar o de ir abandonando un poco esta tecnología que si se quiere es antigua, que todavía se mantiene y poco a poco vamos a ir migrando hacia el uso de las tecnologías, ya sea 4G o 5G de celulares, para hacer el mismo tipo de funciones que se hacía previamente con las redes Tetra, ¿no? Esa es la idea que se maneja actualmente. Se dice fácil, pero Ujú. efectivamente esa es la tendencia de lo que está sucediendo en el mercado. Vamos a empezar un poco por la red de Tetra y sus características. Como Sí. mencionamos, es una red súper fiable donde la utilización del espectro es troncal, es optimizada para que bajo el mismo, si se quiere, canales de frecuencia pasen informaciones muy puntuales. Como dijimos, este es walkie-talkie, es push to talk, y al apretar un botón es en ese momento en que se ocupa el canal de frecuencia e inmediatamente se libera una vez que sueltas el botón y que ya no tienes que transmitir nada. Entonces son redes súper fiables, son redes relativamente seguras. Tienen una eficiencia del uso del espectro y del uso de las antenas. Vemos esas antenas que son con un mástil súper alto, súper largo y que apenas tiene una antena muy sencillita. Es relativamente eficiente a nivel de implementación de la red y muy importante, es una red que permite hacer llamadas, lo que llamamos unicast, que es yo aprieto un botón y sé que ese mensaje te va a llegar a ti solamente porque decidí que te iba a llegar a ti, eso es lo que es en push to talk, o multicast en el sentido de que yo puedo apretar un botón y, por ejemplo, en el caso de una emergencia, de un policía que necesita apoyo, él aprieta un botón y va a enviar un broadcast Todo el de mundo. esa a todo el mundo y lo Ujú. van a recibir. Entonces son los modelos, esas son las ventajas principales de este tipo de redes, lo que se llaman las redes tetra o las redes troncales. Ahora, estas redes, precisamente por lo antiguas que son redes de legado, etcétera, tienen una capacidad súper baja para el envío de datos. Estas redes están hechas para enviar los bits necesarios para codificar la voz del humano, ¿ah?
hay un cierto espectro de frecuencias por donde pasa que son los rangos de frecuencia de la voz de humanos, y esta red está planeada precisamente para esos rangos de Ok. frecuencia y de espectro. Ahora, esto significa que cuando queremos enviar datos, incluso para enviar texto, lo que conocemos como SMS, es bastante lenta. Mandar un texto por redes Tetra es relativamente lento. No podemos ni siquiera pensar en enviar imágenes de alta definición por Claro. esto, porque tomaría muchísimo tiempo. Entonces, en un mundo donde vivimos del multimedia, donde vivimos de las imágenes, de los videos, de policías y servicios de emergencia que tienen lo que llaman cámaras montadas o cámaras en el Ujú. pecho para transmitir en tiempo real la situación Sí, de la situación que se está viviendo en ese momento, o la operación que se está manejando. Claramente Tetra tiene ya, se considera una tecnología de legado, una tecnología que ya no tiene, ya no es una plataforma a prueba de futuro, como se le dice. Ya no es una plataforma ah, que puede avanzar, o donde se puede crear un plan de mejoras para incorporarle todas estas necesidades que hay de transmisión de imágenes, de transmisión de voz de alta calidad en algunas situaciones, sobre todo de videos, ¿no? En tiempo real, de streaming. Entonces, es por eso que hoy en día se habla eh, se empezó hace algunos años en investigar cómo se pueden utilizar las redes 4G que ya presentan LTE, las redes que tenemos desde los últimos 7, 8 años, los últimos 10 años es el tipo de red que estamos utilizando, que dice, bueno, puedo bajar datos a alta velocidad, puedo hacer streaming. ¿Por qué no implementamos estas redes para los servicios de seguridad del Estado, para estas misiones críticas, para estas utilizaciones de misión crítica? Entonces, y esa es esa adelante. es precisamente la gran pregunta, ¿no? ¿Es posible hacerlo? ¿Es factible hacerlo? Y me imagino que, pues, de ser positivo o de ser posible, entonces, toda una serie de desafíos técnicos, legales y de regulaciones que se tienen que plantear, pues, en todos los países, ¿correcto? Sí, sí, porque una vez más volvemos a la definición de redes de negocio, redes críticas de negocio, redes críticas o redes de misión crítica, ¿no? Entonces, cuando una red es de negocio, esa es la red que utilizamos a diario para conectarnos a Internet, el broadband que recibimos en nuestras casas o que una oficina recibe. Si esa red se cae, pues bueno, no nos conectamos, se pierde dinero, muchísimo dinero hoy en día. Ujú. Pero ese es el único problema que hay. Y las redes 4G y 5G inicialmente tienen esa característica, que tú las implementas y sabes que van a tener una disponibilidad altísima, pero sin embargo no te tomas el riesgo de poner la vida de gente a depender en esas redes inicialmente. Claro. Entonces, cuando te pones a estudiar la situación de decir, ¿puedo reemplazar las redes Tetra, las redes troncales, con las redes 4G y 5G, sobre todo 5G ahora que trae, como lo mencionamos en otros episodios, Ujú. velocidades altísimas, anchos de banda súper altos, etcétera? ¿Pueden estas redes reemplazar esta red súper confiable que son las redes Tetra? Hay un tema legal, efectivamente hay un tema de regulación, en el sentido de que tiene que haber espectro a nivel nacional para implementar estas redes para uso Sí. de organismos de seguridad y organismos de defensa del Estado, ¿sí? Ambulancia, servicios de emergencia, etcétera. Hay un tema legal en el sentido en que ahora hay vidas que dependen en esta red. Entonces, si esta red se cae por cualquier problema, ¿quién es, ¿Quién quién responde? quién Ujú. responde por ese problema técnico? Y últimamente está el problema que nos gusta es el problema tecnológico, el problema que podemos resolver en el sentido de que ahora hay que hacer esta red totalmente eh, r- em,
hay que hacer esta red totalmente en alta disponibilidad, hay que implementarla con alta disponibilidad, hay que poner canales y comunicaciones, eh, re- se dice redundantes. Ujú. eh, Redundante. sí, hay que poner estas redes y todos los canales de transmisión en modo redundante, hay que asegurarse que cualquier problema técnico en esta red pues no va a afectar la calidad del servicio. Efectivamente, Gustavo, como tú dices, el reemplazo de las redes Tetra por las redes 4G y 5G tiene una serie de retos importantes y ese es el momento en el que estamos ahorita en el mercado. Ya hay proyectos de gran envergadura en grandes naciones, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Finlandia. Se ve que ya hay proyectos que empiezan a reemplazar las redes Tetra por redes 4G y 5G, pero no es sin problemas y sin retos importantísimos que es en este momento que se están tratando de resolver. Ahora, Denis, si puedes volver un momento a la parte de la redundancia, cuando hablas de que se debe diseñar la red de manera redundante, ¿te refieres a que en caso de que haya un problema con una, no sé, me imagino, una red que funciona en una banda específica o algo así, entonces sería posible, en caso de que esa comunicación se pierda a través de esa red, conmutar o pasar la comunicación a través de una red que no está funcionando, digamos, comúnmente, pero que funciona solamente en caso de backup? Es algo parecido, algo como esto que te estoy diciendo. Interesante pregunta. No es así exactamente que funciona. Mm, La forma como hay que entenderlo es, esta es una nueva red que se va a agregar en ok, paralelo a las redes públicas que ya existen. Las redes, si tomamos el caso de aquí en el Reino Unido, tenemos a Vodafone, tenemos la red de ok, BT que se llama EE, y tenemos la red em, de Free UK. Tenemos tres o cuatro operadores que son los principales que dan comunicación, al igual que en Venezuela. Hay dos o tres operadores que son los principales. Además de esas redes públicas que existen, se va a instalar esta nueva red, que es la red de ok, misión crítica para servicios de emergencia, ¿sí? Normalmente ese es el tipo de nombres por los que se busca. Si uno hace una búsqueda en Google, pones el nombre del país y pones redes de misión crítica o redes para servicios de emergencia, y efectivamente te va a salir si hay algún plan en ese gobierno de reemplazo de las redes troncales, de las redes Tetra. Entonces, en ok. caso, además de toda la redundancia que se le pone a esa red, además de toda la alta disponibilidad con la que se configuran estas redes, que son carísimas, es una inversión súper alta que hay que hacer en servidores, en canales de comunicación, en espacios para data centers, en la distribución que tiene que haber en la red para todos estos sistemas. Pues en caso de falla de toda esa redundancia que se coloque, hay la posibilidad de hacer un simple roaming, en el sentido en Ok. que ahora estos dispositivos, que son dispositivos 4G o 5G, teléfonos móviles en general, en los cuales instalas una aplicación, si ellos ven que la red de emergencia está caída, pues se asume o se utilizan las redes existentes públicas, también se pueden Cualquiera utilizar sea. como un Ok. backup a través de un roaming Ujú. sencillo, en el sentido en que se utilizan esas redes existentes para transmitir los datos. Sin embargo, hay que tener en cuenta, una vez más, el tema legal, el tema crítico de estas redes y lo que eso Ujú. significa. ¿Qué sucede si una ambulancia es pedida en un sitio? Esa ambulancia tiene un problema en conseguir la dirección de donde tiene que ir, tratan de comunicarse y no funciona la red. ¿Sí? Entonces, ¿y qué pasa cuando no funcionó la red inicial y ahora se tiene que utilizar un roaming, conectarte a la red, a una de las redes públicas de las operadoras del país para conectarte? ¿Y qué pasa si no funciona? ¿O qué sucede? Una vez más, hay unas vidas en riesgo y esta es la criticidad o el problema Ujú. o el reto tan grande que presenta
este reemplazo de estas redes Tetra que son súper confiables por ahora una red 4G o 5G. En cuanto a la prioridad de tráfico, me parece interesante también el concepto de la prioridad en el sentido de que estas redes te permitirían, por ejemplo, como tú hablas el caso de emergencia, darle una alta prioridad a esta comunicación que es crítica porque depende, pues hay un evento en proceso y en ese momento entonces se le baja la prioridad a la comunicación normal entre usuarios normales que sencillamente queremos, digamos, no sé, sencillamente comunicarnos con alguien en el trabajo por una razón que obviamente no tiene tanta prioridad como esa que pone en riesgo vidas humanas. Entonces, esa es algo que se está pensando que sea de esa manera y qué tan difícil es lograr algo como esto, ¿no? Otra pregunta muy interesante. Efectivamente, hay un tema de priorización de tráfico que tiene que existir, en el sentido en que, continuando con el ejemplo que tú mismo preguntaste, en caso de que la red de emergencia que se instala en 4G y 5G haya un problema, que es rarísimo, es en verdad de baja probabilidad, Ok. pero en caso de que suceda, se va a utilizar las redes públicas para comunicar a los bomberos o a los servicios de emergencia. E incluso en esas situaciones tiene que haber una especie de acuerdo, y todo esto es obviamente planificado y se está planificando, en que los servicios de seguridad, esa comunicación que piden los servicios de seguridad va a tener una priorización en esta red pública ahora. Te doy un ejemplo muy Ok. práctico y que sucedió hace muchos años, lo viví yo aquí en Inglaterra, es Ujú. en los atentados que hubo en Londres en el 2005, Sí. lamentables hechos que hubo Ujú. cuatro atentados básicamente en las diferentes áreas norte, sur, este y oeste de Londres. Em, yo estaba en la oficina, me encontraba en mi trabajo y de repente escuchamos o nos enteramos que hubo estos atentados y es Ujú. interesantísimo cómo la red pública de nuestros teléfonos móviles, no, nosotros, usuarios comunes, no teníamos acceso. Se Claro. bloquearon esas redes para el público y solamente, igual las calles de Londres, le bloquearon las calles al usuario común y solo las ambulancias, solo la policía y solo los servicios de emergencia del Estado tenían acceso a comunicaciones móviles y tenían acceso a las calles de Londres. Entonces, eso sucedió, imagínate, en el 2005. Claro, estamos Claro. hablando de Inglaterra, un país que tiene una historia de atentados de hace muchos años, no entremos en ese tema, pero Ujú. claramente ves que hay una preparación de priorización de la utilización de las redes en función de la emergencia que se esté viviendo. Y son todo este proceso y esta lógica de reglas de quién debe tener acceso a la red en cuál situación, que son los retos en los que estamos trabajando hoy en día para el reemplazo de las redes Tetra por redes 4G y 5G. Perfecto. Y me das pie para entonces entrar a hablar precisamente de las medidas de seguridad, ¿no? Para proteger la red como tal y el contenido de la información que va a transmitirse utilizando estas redes. ¿Cómo, cómo está o qué medidas de seguridad deben implementarse entonces en este tipo de redes en este contexto de comunicaciones críticas, ¿no? Fíjate, las redes, lo que se le llama las redes 3GPP o las redes 3G, 4G y 5G, ¿sí? El Ujú. organismo que define los estándares de estas redes móviles e inalámbricas a las que estamos acostumbrados, siempre ha sido la principal preocupación el tema del La seguridad. encriptamiento, de la Ujú. seguridad en esas redes. Y básicamente son redes súper seguras.
tiene mecanismos de seguridad altísimas y es por eso que escuchamos poco que redes de comunicación móviles fueron interceptadas o que comunicaciones eh, fueron, o sea, que hackearon el acceso a la Ujú. red. Por lo general, la forma en que hackean estas redes es porque te acceden al voicemail o porque utilizaste un método no Una convencional, si eres, aplicación, si claro. utilizaste un teléfono analógico para conectarte a una red donde supuestamente eran puros teléfonos móviles que se debían haber estado conectando, y es por esa conexión analógica por la que acceden y pueden intervenir o hackear la conversación. Pero son redes súper seguras. Las redes móviles, en verdad, el hecho GSM dominó porque tiene un SIM card que se instala en los teléfonos y sobre esa SIM card puedes instalar todas las llaves de seguridad para encriptamiento de los Ujú. mensajes cuando se transmite de un punto A a punto B. O sea que el tema de seguridad es básicamente una variable segura en la migración hacia estas redes. Lo difícil de esto es todo el proceso de cambio que representa en los dispositivos que ahora los organismos de seguridad van a tener que utilizar. Me explico. Hoy en día la policía, los bomberos, eh, la- las ambulancias, etcétera, los sistemas de emergencia, defensa civil, por lo general ellos ya están acostumbrados a tener en el pecho o en el chaleco que utilizan Ujú. o en la cintura, tienen estas redes, estos dispositivos de push to talk o de Cámaras. walkie-talkie, Ujú, los tienen ujú. ya, los tienen ya tan acostumbrados a esa utilización. Pues hoy en día, como te comentaba, ahora vamos a pasarnos a redes 4G y 5G y se asume que ahora va a ser un dispositivo como un teléfono móvil pero que Ok, ahora eso. va a tener unas ciertas aplicaciones allí dentro. Entonces, que esas aplicaciones son las que van a dar la funcionalidad de video, de transmisión de imágenes, de push to talk, del walkie-talkie normal que ellos conocen, que estos Ujú. eh, eh, empleados de los servicios de emergencia utilizan. Entonces, hay un cambio físico que va a tener lugar y yo creo, y incluso en la instalación de la aplicación, en mantener esas aplicaciones actualizadas en los teléfonos y en los dispositivos que estos operadores van a tener ahora, es ahí donde está el riesgo eh, de, de, de este Claro. cambio que va a representar. Y te doy una anécdota un poco curiosa de discusiones que hemos tenido aquí en Inglaterra con bueno, Scotland Yard, ¿no? La policía más importante de la metrópolis de Londres. Ujú. Em, uno de los retos más grandes y de los costos más grandes que tiene la migración de dispositivos walkie-talkie ahora a dispositivos móviles, como los conocemos hoy en día, es en dónde en el chaleco de los policías va a estar ese dispositivo. Porque Claro. ahora, al cambiar los dispositivos, ese dispositivo no va a tener un lugar específico en el chaleco y cambiarle los chalecos a 20.000 Ujú. operativos que están allí operando, pues es un reto bastante importante. Ahora, Tenis, también es posible, no sé si es relevante en el mismo, en esa misma tipo de aplicaciones, pero se me ocurre y de esto pudiéramos conversar en un episodio más adelante, la parte de lentes de realidad virtual, ¿no? También me imagino que por lo menos en las películas se ve que en las situaciones de policías o incluso pues, de otro tipo, en donde a través de lentes se muestra la información sobre una persona o sobre un vehículo sospechoso o algo así que pudiera estar también. Esto pudiera también facilitarse gracias a este nuevo tipo de tecnología, ¿correcto? Totalmente, obviamente esa es la parte futurista de Sí. cómo nos los presentan, pero es una realidad en el sentido de que los autos, los carros de policía, por lo menos aquí en Londres, tienen cámaras
Y Ujú. esos carros, esas unidades de policía van constantemente leyendo las placas de los carros que están alrededor, por ejemplo, en una autopista, van verificando si pagaste el seguro, si vas a alta Ujú. velocidad, ven si lo has hecho antes, si estás reincidiendo con alta velocidad. O sea, Claro. constantemente un carro de policía ya tiene cámaras y sensores que constantemente va evaluando todo lo que ve y como tú dices, va obteniendo información de sujetos o de carros de otros automóviles de donde le va leyendo la información en función de la placa. Entonces, vamos hacia eso, hoy en día los policías tienen cámaras en el pecho y constantemente esas cámaras van leyendo información y les va pasando información a un audífono que ellos tienen en caso de que este sujeto hay un match con alguien que Vale. estemos buscando. Una vez más, caemos en los temas de inteligencia artificial para reconocimiento de imágenes, reconocimientos faciales. En verdad, se abre. Una vez más, el mensaje de lo que estamos diciendo hoy es reemplazar esa red Tetra que no tiene la capacidad de transmisión de datos necesaria para implementar estos casos de uso que son a donde vamos, que es una vez más alta transmisión de datos, reconocimiento de imágenes y comunicaciones en streaming, en multicast, en streaming, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, reemplazarla por redes de 4G, redes 4G y 5G y permitir todos estos casos de uso que vienen en el futuro. ¿Cómo está, cuál es el estado de esta transición? No sé, ¿conoces algunos ejemplos en donde ya se haya adelantado esta transición? ¿Algún país en particular? Sí, hay proyectos notables que son los que están eh, tocando las aguas o iniciando Ujú. lo que llaman el icebreaker, ¿no? El caballo de Troya de este cambio y de esta migración de Tetra a 4G y 5G. Tenemos, obviamente hablo del Reino Unido, aquí hay un proyecto muy grande, importante, que se llama ESN, Emergency Service Network, una vez más, red de servicios de emergencia. Y el objetivo, una vez más, es reemplazar Tetra por un sistema nacional de 4G y 5G donde la policía, los servicios de emergencia se puedan comunicar. Em, Tenemos otro proyecto súper importante, se llama FirstNet en los Estados Unidos, donde están Sí. también reemplazando de manera regional en Estados Unidos la utilización de las redes Tetra, reemplazando las redes Tetra por redes 4G y 5G. Esta red FirstNet inició solamente con sistemas de paramédicos y poco a poco la Ujú. han ido desplegando. Una vez más, el tema crítico dentro de la palabra de comunicaciones críticas lo van aumentando en función que entienden la confiabilidad de la red. Y hay otro tema muy importante, es en países que tienen grandes extensiones rurales, que tienen como por lo menos Australia, los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, todos Ujú. estos países que tienen una zona rural a la cual le tienen que dar todavía servicios de emergencia, servicios de acceso, de comunicaciones. Entonces también ves muchos proyectos y es por eso que obviamente en Suecia está la red Rakel, creo que se llama, y está en Dinamarca y Finlandia. Finlandia es definitivamente uno de los países eh, que ha que ha lanzado Avanzado. este tipo de Ujú. proyectos y que tiene mucho conocimiento en esta área de estos reemplazos. Obviamente hay otros proyectos un poco más, escogiendo un poco más en detalle. Tenemos Singapur, Corea del Sur, una vez más los países, si se quiere, de gran avanzada o tecnológicamente avanzados en el mundo, Singapur, Corea del Sur, China. Y volviendo al tema, lo que comentaba, volviendo a Latinoamérica y a los países que tienen grandes extensiones rurales, tenemos a Chile en particular, que está reemplazando la red de los carabineros de Chile, ¿sí? Si se quiere la Guardia Civil en Chile, y está tratando de reemplazar la red troncal por redes 4G y redes 5G.
Tenemos también en Colombia, de la Policía Nacional de Colombia, y en México la Comisión Federal de Electricidad también está lanzando este tipo de proyectos para este tipo de reemplazos. Y en Chile, que tiene una extensión enorme, como todos sabemos, y también tiene una gran industria minera, y además tiene problemas de muy a menudo, emergencias en la parte como terremotos, temblores, etcétera. Me imagino que es uno de los países en donde, eh, obviamente, como en todo país, pero en el caso de Chile, el tema de las comunicaciones y de las emergencias, pues es mucho más, tiene mucha más prioridad, me imagino, ¿no? En ese Sí, caso. sí, exactamente. Y mencionaste algo súper importante. Entonces, las mineras en Chile son uno de los primeros casos con los que se están haciendo test para la implementación de Ujú. eso. O sea, una vez más, vamos del business critical, ¿sí? De las redes de comunicaciones de negocios, críticas de negocios, y poco a poco, una vez que se entiende, una vez que se entiende todo el tema de redundancia, el tema de cómo esta red responde en caso de emergencia, que se pasa a los carabineros y que se pasa a los servicios de emergencia de un país. Muy activo Chile, efectivamente, en este tipo de migración. Denis, con respecto a la inversión, me imagino que es todo un tema en donde el financiamiento de esta migración y de la implementación de estas redes para situaciones de emergencia tiene que ser financiado por los gobiernos, ¿no? A nivel público, dado que, como tú lo dices, es una inversión muy importante. En ese tema, ¿cómo se compara en cuanto a la inversión inicial que tienes que hacer y luego el mantenimiento de la red entre la situación que existe actualmente con las redes Tetra y las nuevas redes 4G y 5G? Mm, interesante pregunta. Fíjate, las redes Tetra, si bien no requieren tanta inversión capital inicial, el mantener esas redes a largo plazo es súper complejo em, por el tema de Ok. nuevos dispositivos que van saliendo. Cada cierta cantidad de años tienes que renovar los dispositivos y son relativamente caros. No es una red abierta, hay pocos proveedores en el mercado que proveen esta tecnología. Eso hace que hay poca competencia, eso hace que esas renovaciones cada cierta cantidad de años pues sean bastante, Mm. representen un capital bastante importante para mantener estas redes. Por el otro lado, tenemos las redes 4G y 5G, que una vez más, como hemos comentado en otros episodios, requiere un gran capital inicial para implementar estas redes, pero una vez que las tienes instaladas, ya tienes la capacidad en la red, ya tienes el ancho de banda, ya tienes la velocidad, y es un tema de caso de negocio y tiempo que en Ok. función de los años básicamente se va a pagar sola esta inversión, en el sentido en que una vez que haces la inversión inicial es cuestión de mantener esas redes hasta que quizá venga la nueva generación. Cada 10 años haces un upgrade de este tipo de redes. Entonces, hay un caso de negocio claro en el sentido de que estas redes te van a dar mucho valor por muchos años con un gasto inicial solamente que se va a hacer en el momento de la implementación de las redes. Y en el caso de los gobiernos, las políticas públicas, ¿se debe hacer un nuevo tipo de regulaciones para considerar esta transición? ¿Cómo está el estado de desde el punto de vista pues legal? eh, ¿Cómo ya se ha planteado un nuevo marco regulatorio para esta transición? Pues es bastante complejo en el sentido de que hay muchos Ah. departamentos de Estado que están involucrados. Tenemos, como mencionamos, los servicios de seguridad, las policías nacionales y policías regionales.
están los sistemas de defensa, Guardia Civil, el ejército, la empresa privada que también hace uso de estas redes troncales. Entonces, hay un tema de espectro ahora, al migrar todo eso a redes 4G y 5G, hay un tema de frecuencias, nuevas frecuencias que tienen que ser aprobadas, frecuencias que van a pertenecer ahora al Estado y Ujú. sobre las cuales se va a implementar estas nuevas redes. Entonces, sí, hay progreso, pero son bastante complejas. Ya no es la industria privada solamente la que decide. Hay un regulador Claro. de frecuencia, hay un regulador del Estado, muchos departamentos o ministerios de Estado involucrados, y esto hace un poco las decisiones un poco más lentas, pero la realidad es que no hay escape, ¿no? No hay opción. Las redes Tetra Sí. ya no son viables y los gobiernos, vemos precisamente gobiernos donde tienen la necesidad inminente, por ejemplo, mencionamos a Chile, donde tienen la necesidad de mejorar sus redes para adaptarlas al siglo XXI y a las necesidades de imagen y de streaming que se tienen hoy. Bueno, eso me lleva también a pensar, Denis, cuando tienes el tema de los fabricantes de estos equipos, ¿verdad? Eh, una vez que se plantea o que un país depende de un fabricante específico, ¿cómo, qué se tiene que hacer para garantizar que el tema de la interoperabilidad en el sentido de que no tengo que depender exclusivamente de un fabricante en específico, sino que me garantizo yo como país que no importa que puede ser que en un momento dado tenga que comprarle a un determinado fabricante, pero existen otras opciones, es decir, que no voy a depender únicamente de un país o de un fabricante en específico, ¿correcto? Sí, aquí entramos esa es una de las ventajas claras de moverse a 4G o 5G, que son redes eh, estandarizadas, son tecnologías que han sido estandarizadas y es allí donde vemos que lo vivimos a día, ¿ah? No importa quién de la red, compramos el teléfono y la marca de teléfono que queramos y esa se va a Sí. conectar a la red, ¿no? Ujú. Entonces, eso, hoy en día las redes Tetra no hay tanta variedad a nivel de proveedores de este tipo de redes. Entonces, eso también es un punto positivo, un punto a favor a la migración a redes 4G y 5G, en el sentido de que son redes estándares, son redes abiertas y donde los protocolos de comunicación son abiertos y eso permite que puedan adquirir la tecnología de cualquiera de los proveedores disponibles en el mercado. Bueno, ya hablamos de todo las nuevas posibilidades que permitirían este tipo de nuevas redes para aplicaciones en el área de la seguridad, de la emergencia. ¿Qué, cuáles serían las tendencias? O sea, ¿cómo te imaginas tú, pues, dentro de unos años en el que, cómo va a avanzar este tema, ¿no? ¿Cómo crees tú que, qué tipo de aplicaciones podemos esperar? Y, y qué tan lento o tan rápido crees tú que se va a hacer, ¿no? Esta transición. Fíjate, yo creo que todavía estamos en modo inicial en el reemplazo, en este proceso de reemplazo. Como vemos, solo los Ok, países, uno, que tienen la necesidad extrema de implementarlo o que tienen la capacidad financiera de lanzarse en este tipo de proyectos cuando la tecnología no está 100% confirmada en cómo se debe implementar para hacerla. eh, asegurarse que soporta comunicaciones críticas. Entonces, como esto está sucediendo, como todavía esos protocolos no están definidos, apenas estamos implementando estas nuevas redes y aprendiendo a medida que se instalan. Obviamente hay un efecto tecnológico que está sucediendo, que es las redes, como las redes de Edge, ¿sí?
en el borde, Ujú. las redes que donde la capacidad de cómputo la acercas al usuario final. Esto incrementa la distribución de capacidad de cómputo. Cuando decimos capacidad de cómputo es la capacidad de la red de, por ejemplo, dirigir o encaminar las comunicaciones hacia el destinatario correcto, ¿sí? Entonces ya no se hace desde un punto central, sino que se hace de manera dispositiva, de manera distribuida en un país. Y obviamente las edge computing y todas las capacidades que esto nos trae es algo que se está investigando activamente en estas nuevas implementaciones. Y obviamente, volviendo al tema que tú dijiste de evitar que un gobierno se ate a un proveedor Correcto. Ujú. específico, ¿sí? Hacerlo más abierto. Se habla mucho de este tema de Software Defined Networks, ¿sí? SDN o redes definidas por software, en el sentido de que utilizando el edge computing o las capacidades de cómputo distribuidas, simplemente con instalar servidores y que la funcionalidad que quieras o que necesites en algún momento la puedas implementar rápidamente al instalar un software en esa capacidad de cómputo, son cosas que se están, una vez más, en las implementaciones que se están haciendo ahora, todo eso se está evaluando. Uno, para aumentar la disponibilidad y la confiabilidad de estas redes, y dos, para reducir los costos, porque no hay que, si bien los costos iniciales son los más importantes, son bien importantes el implementar estas redes en modo misión crítica, redes 4G y 5G en modo misión crítica. Bien, Denis, yo creo que hemos, si me permites hacer un breve resumen, aprendimos, empezamos definiendo las redes troncales, las redes tetra, eh, cuáles eran su aplicación. Hicimos una especie de resumen o de recuento de por qué ellas se utilizaron históricamente y vimos que cuál sería las ventajas que tiene migrar hacia las nuevas tecnologías, a las nuevas redes 4G y 5G para aplicaciones de comunicaciones críticas y de misión crítica. Eh, También pues vimos cómo esto no es tan sencillo, como siempre pues hay una serie de desafíos que hay que vencer pero que al final nos damos cuenta de que efectivamente abre un nuevo um, un compás, un nuevo espectro de aplicaciones que pueden ser muy interesantes para que las personas que están allí, ya sea médicos, paramédicos o bomberos o policías, puedan hacer su trabajo de mejor manera. Entonces, yo creo que ese sería pues el resumen de este tema te lo digo, realmente para mí era completamente desconocido, así que creo que, bueno, con las personas que nos escuchan, muchas gracias porque nos has abierto los ojos a este problema del cual sobre el cual que es tan importante porque nuestras propias vidas pueden depender de este tipo de aplicaciones y realmente no lo conocíamos. No sé si quieres agregar unas palabras y una última pregunta, Denis, para las personas que tienen curiosidad de aprender un poco más sobre este tema en específico de las redes de comunicaciones críticas. Si tienes alguna recomendación, como alguien que quiera interesarse o qué tipo de recursos están disponibles para aprender. Bueno, para las personas que nos escuchan, que están en un proceso de Ujú. educación y que quieren entender cuáles son las oportunidades laborales en esta área, pues les recomiendo altamente que hagan estas búsquedas Ujú. en Google, que pongan una vez más redes críticas, migración de redes críticas a 4G y 5G,
busquen las empresas locales o del estado que estén haciendo estos proyectos e involúcrense, lean acerca de este tema y propongan sus conocimientos porque hay una necesidad de talento en esta área y de expertos que poco a poco ayuden. Como dijimos, este es un área que está naciendo y que necesita migrar. Y para la gente, los que ya trabajan, sea en el área Tetra o en el área de 4G, que sepan que esto es inevitable. Básicamente la forma de compararlo es que las redes Tetra están todavía utilizando el módem que se utilizaba por red de cobre desde nuestras casas. Son redes que son muy confiables, pero no tienen la capacidad de manejo multimedia que se requiere en el mundo en el que vivimos hoy, y es inevitable que este movimiento suceda y que más bien debemos ser parte de esta transformación e ir adelante. Estamos disponibles, nos pueden contactar y es una gran oportunidad para profesionales y estudiantes estos temas. Muchísimas gracias, Denis. De verdad que un episodio en el que hemos aprendido bastante. Para cualquier pregunta nos pueden contactar. Si puedes repetir nuestros contactos, la forma de enviarte, de comunicarte contigo y con nosotros. Sí, nos pueden contactar. Tenemos nuestra página web detrasdelaantena.com. Ahí tienen acceso a todos nuestros contenido, sea en YouTube o sea en las plataformas de podcast. Y obviamente en YouTube es donde tenemos mucha más tracción en todas nuestras escuchas del podcast y escuchas de nuestros videos. Así que nos pueden contactar busquen el canal Detrás de la Antena en YouTube y allí estaremos. Y obviamente nos pueden mandar comentarios en cualquiera de nuestras plataformas, les responderemos y nos pueden dar también nos pueden dar ideas de nuevos temas que quieran escuchar. Hasta luego, Denis. Muchas gracias. Hasta luego, Gustavo.